Tradicionalmente, las relaciones internacionales han sido consideradas como un conjunto de lazos, de relaciones y contactos que se establecen entre los estados y se manifiestan en la política exterior de estos estados. Esta concepción asume diversas formas y dimensiones que pueden tomar las relaciones, conflicto y cooperación en los planos políticos, económicos, estratégicos, cultural, entre otros. El estudio de las relaciones internacionales forma parte, en general, del objeto de la ciencia política. Las particularidades del tema le han ido confiriendo cierta autonomía a la disciplina, que se configura hoy como una ciencia política especializada. En general, el estudio de las relaciones internacionales abarca tres fases. Una fase descriptiva basada en el estudio del proceso histórico, una fase normativa que es netamente orientación jurídica, una fase explicativa basada en la observación sistemática, la verificación empírica de hipótesis, la generalización inductiva. El behaviorismo, que tanto impacto tuvo en las ciencias sociales en general después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló mucha de esta última parte del estudio de las ciencias de las relaciones internacionales, introduciendo técnicas analíticas, operacionales, de conceptos cualificativos, construcción de las escalas. También hizo su nota, aparte de este sentido, el análisis decisional para la descripción del contexto y de los mecanismos que toman las decisiones internacionales. Hoy, sin rechazar sus aportes, estamos en una etapa post-behaviorista, porque la experiencia ha mostrado que algo sustancial escapa a estos análisis cualitativos. Diferencia entre interacción y relación internacional. Las interacciones internacionales serán aquellas acciones recíprocas surgidas entre grupos con un cierto poder autónomo y cuyo efectos se dejarán sentir directamente tanto en la configuración del contexto internacional en el que operan como en sus respectivas estructuras internas. Las relaciones internacionales es la resultante de la articulación de múltiples interacciones entre determinados actores internacionales en un marco espacial y temporal bien definido, de tal modo que constituyan un proceso inteligible como un todo y fuera del cual cada una de estas interacciones carecen de significado. Clasificación de las interacciones. Por el número de actores que intervienen, podemos distinguir entre las interacciones bilaterales, las multilaterales y las globales. En la primera intervienen únicamente dos actores internacionales. Las multilaterales implican la participación de más de dos actores. Y por último, las globales se desarrollan entre la totalidad de los miembros de una misma sociedad internacional, sea esta regional o mundial. Clasificación de interacciones. Por el grado de vinculación que se establece entre los actores directos cuando se hace de manera inmediata por los actores participantes o con ayuda de terceros que actúen de intermediarios. Indirectos únicamente pueden desarrollarse gracias a la participación de otros miembros de la colectividad internacional. Por la naturaleza de las interacciones internacionales varían en función de su naturaleza política, económica, jurídica, cultural, etc.
cabe también la posibilidad de que se produzca una combinación de interacciones de distintas naturalezas, de modo que un actor opere en un ámbito determinado o condición de que el otro actúe en un ámbito diferente. Las relaciones internacionales de cooperación. Por cooperación internacional entendemos toda relación entre actores internacionales orientada a la mutua satisfacción de interés o demandas, mediante la utilización complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de sus actuaciones coordinadas o solidarias. Las relaciones internacionales de conflicto. El conflicto es una relación social por la que dos o más colectividades aspiran a satisfacer intereses o demandas incompatibles, utilizando sus desigualdades de poder para mantener actuaciones antagónicas o contrapuestas, recurriendo en último extremo a la violencia cuando el conflicto se desarrolla entre actores de la sociedad internacional y lo denominaremos un conflicto internacional. La teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques. El enfoque teórico que ha primado el análisis de las relaciones internacionales ha sido el realismo. Este enfoque ha tenido algunos cambios, entre ellos ha surgido el neorrealismo. La construcción de los demás enfoques de relaciones internacionales de carácter más integrador ha variado alrededor de este. Son enfoques que buscan trascender el tema de la seguridad y el interés nacional tan afecto al realismo. La crisis de los paradigmas en ciencias sociales afectó también a la reciente disciplina de las relaciones internacionales, en particular con el proceso de cambio del sistema de relaciones a nivel mundial desde los años 80. Esto ha implicado que con los procesos de regionalización y globalización se presenten y combinen los enfoques del pluralismo y el globalismo, el régimen internacional y las visiones posmodernas del neoliberalismo y del postestructuralismo. Las características de las nuevas situaciones que empiezan a presentarse hacen necesaria la construcción de nuevos paradigmas teóricos en esta disciplina. Por ello, se habla de posmodernismo y relaciones internacionales. Hablando de la teoría de las relaciones internacionales y sus enfoques, les puedo decir que el enfoque que ha primado en el análisis de las relaciones internacionales es el realismo. Este enfoque ha tenido algunos cambios, entre ellos ha surgido el neorrealismo, pero la construcción de todos estos enfoques dentro de las relaciones internacionales han variado alrededor de el realismo como tal. Ha surgido el realismo clásico que mira en su teoría que el poder como tal es el todo, es la base fundamental para poder estudiar como tal el realismo. Se dice en esta teoría que el Estado se mira como un todo, ya deja de ser de pronto como se miraba anteriormente a este enfoque que era el idealismo. Ya el Estado pues pasaba a un proceso más de relegación, ya aquí no, ya se mira más esas relaciones de poder que surgen con este enfoque. Dentro de sus principales exponentes les podría hablar con sus bases filosóficas se encuentra Tucídides, que fue como el padre del realismo. De ahí se desprende ya más contemporáneo Maquiavelo, un politólogo de origen italiano,
también le dio mucha acogida a lo que era ya el realismo como tal, y ya aún más pues nuevo, se podría decir, más contemporáneo, actual, ya está Hobbes, que también Hobbes pues ya miraba el realismo como una teoría dentro de su base de estudio. Vamos a hacer ahora un pequeño recuento de lo que tiene que ver con la construcción de un nuevo orden mundial. Iniciaremos con la construcción de orden mundial después de la Primera Guerra Mundial, el cual pues digamos que no cumplió con los requerimientos y necesidades de ese momento. El nacimiento de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial reinicia, consolida y extiende el orden jurídico internacional de la construcción de orden mundial que ya se había establecido. Vemos como que lo fortalece, lo modifica, y es por ello que debido a eso Hans Kelsen, que digamos que es la figura detrás de la formación de las Naciones Unidas, propuso este sistema internacional para que fuese fuente suprema de todas las constituciones, de las leyes y estados-nación que estaban digamos surgiendo en esa época, digamos que como un apoyo para que, visto como un punto de vista ético justo, y que de esta manera digamos, dejar a un lado lo que era la desigualdad de naciones en esa época. Luis Dallanegra, otro autor, plantea de que existen tres escenarios o tres periodos en los cuales, digamos, se dan características específicas. En el primero, que va del 45 al 60, él dice de que hay un orden mundial bipolar, el cual consiste en que en esta etapa se da lo que todos conocemos como la Guerra Fría, digamos que la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética para por ese afanoso, digamos, deseo de ser la primera potencia en el mundo. No existe un conflicto bélico, pero sí existe, digamos, un conflicto, digamos, como diplomático. El segundo periodo, del 1960 a 1990, marca lo que es el mundo después de la caída de lo que tiene que ver con la Unión Soviética. Todos sabemos que ya las reglas del juego cambian en el sistema mundial internacional, en el sistema mundial todo cambia de pies a cabeza, ya digamos que se ve otro ambiente, en el ambiente político, social y económico. En 1990 y el 2001 se da un orden mundial, un nuevo orden mundial que se conoce como el nuevo orden mundial del siglo XXI, el cual pues viene a dar cambios en el aspecto político, social y económico, y digamos que sufre ciertas alteraciones, pero los principales cambios que sufrió este nuevo orden mundial viene con sus principios, está en lo que tiene que ver su organización y en las reglas, digamos, que cada uno de los países que lo conforman tienden a tener que cumplir. Todos sabemos que hay una alteración durante este proceso, lo que digamos tiene que ver con el incidente del 11 de septiembre. Todos digamos vivimos y supimos. Desde mi punto de vista también hablaremos de lo que tiene que ver con las políticas de bloque. El fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hace referente a cierto tipo de situaciones que se dan después de la misma. Digamos que se reparte en Europa. Ya sabemos que existe el occidente capitalista, el oriente socialista y algunos neutrales. Se firman acuerdos como el acuerdo de Yalta. Nacen conflictos diplomáticos, lo que conocemos todos, incluso llegando a conflictos bélicos como lo fue el de Corea y Vietnam en 1947, y lo que citamos anteriormente, que fue la Guerra Fría. La bipolaridad a nivel mundial tiene que ver con una política de seguridad, con tener amenazas, no solamente en lo que tiene que ver con amenazas de seguridad, sino digamos más que todo como lo que tiene que ver con la ideología.
Entonces los países eran muy herméticos y muy cerrados en ese aspecto. Ya después de la caída del muro de Berlín en 1991, ya digamos esto se fue abriendo, o digamos se dio fin a lo que tiene que ver con este tipo de inconvenientes. El nuevo orden mundial también hay que destacar que unifica el mundo, en cierto aspecto unifica el mundo. Ya digamos como que el tirijale que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética finaliza, en cierto modo. El nuevo orden mundial, sabemos de que en esa época pues Estados Unidos quedó como la potencia que hoy es. Entonces existe la globalización de mercado, se globaliza la democracia, se globaliza la fe, la multimedia, comunicación. Entonces gran parte de ello es que, digamos que de que Estados Unidos quedó como potencia, es que se establece el inglés como lengua, digamos como la lengua internacional, o la principal lengua internacional. Otro aspecto importante es que, digamos que la sociedad contemporánea sufre cambios significativos en lo que tiene que ver con la democratización, lo que tiene que ver con la inserción de la mujer al contexto político como tal, al surgimiento o digamos a la autonomía que se viene dando en el contexto de la juventud, con todo esto de la nueva época, la nueva era. Entonces se da la caída de utopías sociales, ya no hay ese tipo de sociedades, digamos, utópicas del todo, y se fortalece la religión. Entonces en estos aspectos, ya como se decía anteriormente, hay una globalización de la fe, ya cada persona tiene la libertad, entre comillas, de expresar su fe y de seguir sus mismos preceptos religiosos. Entonces, otra cosa que cambia o que genera cambios es lo que tiene que ver con la economía. Sabemos de que el capitalismo en esa época era muy fuerte, pero se designa una época que es la fordista, la cual tiene cambios en lo que tiene que ver con la transformación del producto, la comercialización y el consumo, que es digamos como que el fin de todo, ¿no? Entonces ya hay nuevos métodos de producción, ya hay nuevas tecnologías, cambia lo que es el modo de trabajo. Son enfáticos en lo que tiene que ver con el tipo de consumidor, ya se especifica qué tipo de consumidor es y para qué se realiza ese producto en realidad, ¿no? Ese producto final, para qué tipo de producto, lo que tiene que ver con las clases sociales y todo esto. Entonces durante ese proceso también se surge lo que tiene que ver con el surgimiento de los servicios como garante o como derecho, digamos, inherente de la persona, y también se dan lo que es el trabajo con cuello, los servidores públicos. Entonces esto ha sido todo. No se abarcó mucho porque el video debía ser corto, entonces muchas gracias.